Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación, ¿no? La invitación que me hace Goldfields y su equipo organizador tan bueno que me está dando la oportunidad de compartir algunas pinceladas. Realmente, cuando veo el título, yo misma me asusto, en el sentido de que son varios temas, ¿no? Que están relacionados definitivamente, pero son temas potentes, son temas digamos, que implican muchos conceptos y muchos de ellos están todavía, bueno, como todo en medio ambiente, ¿no? Mejorando, teniendo varias, digamos, incorporaciones, ¿no? Entonces, eso es el principal tema. Me gustaría compartir con ustedes digamos, que sea casi como ir compartiendo algunos conceptos, algunas inquietudes, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, tomo este, este párrafo, ¿no? Este párrafo lo he tomado de las performance standards o las normas de desempeño socioambiental y, bueno, nos da una buena idea de los factores clave, ¿no? De lo que tenemos que considerar cuando hablamos de cambio climático y también derechos humanos y también la gobernanza, las empresas, ¿no? Entonces aquí, en este último párrafo de la introducción, el presidente del BID dice que es importante reconocer que la aprobación de las normas de desempeño se están produciendo en un momento de crisis global, ¿no? Justamente esta crisis económica y de salud pública provocada por el COVID, ¿no? Entonces, esta actualización de estas normas, digamos, se empezaron antes de la pandemia, ¿no? Y se terminaron de actualizar, vamos a decir, durante la pandemia, ¿no? Entonces, esto también juntamente con la crisis climática provocada por las emisiones globales de gases de efecto invernadero, eh, y un poco que quiere colocar el origen de esta crisis climática, ¿no? Con la aparición de las enfermedades zoonóticas, ¿no? Por el uso desenfrenado de recursos naturales finitos y, bueno, pérdida de biodiversidad, contaminación y cambio de uso de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que estas dos crisis, ¿no? La crisis económica y de salud pública y la crisis climática, ¿no? Como que nos llevan a reafirmar esa urgencia de la transición hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo, ¿no? Entonces, esto, digamos, en términos, vamos a decir, de la industria minera, ¿no? Eh, eh, el cambio climático es una preocupación, es una preocupación cada vez más emergente para las compañías mineras, ¿no? Ya varias compañías han reconocido la importancia verdadera de estas implicancias, ¿no? Y las medidas que se deben considerar para la adaptación al cambio climático, ¿no? No está de más considerar que la mayor parte de la infraestructura minera se ha diseñado, digamos, asumiendo que el clima no está cambiando o no va a cambiar de una forma tan extrema, ¿no? Eh, digamos, un clima cambiante siempre presenta riesgos físicos, ya lo ha explicado Manuel seguramente, eh, y todas las consideraciones por las que se tienen que construir las relaveras, por ejemplo, ¿no? Además de eso, reconocer que las minas están frecuentemente localizadas pues, en áreas geográficas con climas extremos, con condiciones retadoras, ¿no? Con infraestructura digamos, de vida útil prolongada, ¿no? Con componentes que muchas veces se, se van a manejar a perpetuidad, ¿no? Se depende de recursos hídricos, energéticos, que también a su vez son sensibles a los cambios climáticos, ¿no? Entonces, y además, para la cerecita, además se necesitan suministros globales, ¿no? O sea, digamos,
de muchos sitios, ¿no? Entonces, estos desafíos, ¿no? Digamos, la industria minera reconoce, entonces digamos, incluido, se ha considerado en este reporte, ya este reporte es del 2013, y ahí ya se identifica una creciente conciencia del clima cambiante, ¿no? Y los posibles impactos climáticos, ¿no? Sobre las actividades de la industria minera y también cómo ir evaluando esos riesgos, ¿no? Y por supuesto que ya proporciona unas opciones disponibles para la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, estos posibles daños, ¿no? Van desde pérdida, pues, de equipos de menor envergadura hasta pérdidas catastróficas en la propiedad, ¿no? Entonces, eh, desde la falta de agua o disponibilidad de agua hasta, digamos, inundaciones, ¿no? De grandes áreas, ¿no? Entonces, cada operación, cada proyecto minero tiene su propia vulnerabilidad, vamos a decir, va a depender pues dónde está ubicada, el tipo de minería, eh, la vulnerabilidad del ecosistema también, qué capacidad tiene, eh, vamos a decir, capacidad también de adaptación del propio lugar, el entorno donde está la mina, ¿no? Y eso también, por supuesto, como siempre, puede traer también riesgos de conflictos sociales, ¿no? Ya que las minas también pueden competir eventualmente con recursos que van a ser utilizados por las comunidades, ¿no? Entonces, a pesar de que ya no se, o se oye menos quizá, que hay un debate medio pseudocientífico, ¿no? Sobre si se está produciendo o no el cambio climático, ¿no? Entonces, lo que sí se está realizando, por lo que se ve, es acciones hacia cambio, hacia acciones para la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, principalmente es en reducir las huellas, ¿no? La huella de carbono, ser una empresa carbono neutral, ¿no? eh, Aumentar la eficiencia energética, lo que le llaman la Green Transition. Entonces, estos dos pilares, ¿no? La mitigación y el aumento de la eficiencia energética, por supuesto que también son gran parte de la adaptación que la industria minera tiene hacia el cambio climático. Entonces, recientemente tuve la oportunidad de estar en una webinar, ahora hay un boom de webinars, como pueden ver, y ahí una autoridad del MINAM, ¿no? Dijo que se propone, ¿no? Como fin analizar y establecer una agenda país de temas prioritarios con un enfoque ambiental para, digamos, de los derechos humanos y del desarrollo sostenible, ¿no? O sea, y colaborativa, que sea considerada por el próximo gobierno, ¿no? Para lograr los objetivos ambientales, ¿no? Eh, bueno, esos son buenísimos deseos, ¿no? Porque eso el país requiere para los próximos 30 años, porque también se ha comprometido con las agendas justamente de cero emisiones y también mecanismos y capacidades de adaptación al cambio climático, ¿no? Eh, bueno, mm, ¿por qué pongo esto? Porque, bueno, Canadá también conocemos todos que es un país minero, ¿no? Y la Asociación de Minería de Canadá, bueno, ha reconocido también que hay una brecha, o es mejor, la adaptación al cambio climático es ya en sí una brecha, ¿no? Una preocupación, ¿no? Entonces sí, ellos ya han ido trabajando, han formado varios grupos, recomendaciones de cómo van a abordar esta brecha, ¿no? Y se ha comprometido con 13 acciones frente al cambio climático. Todo esto está en la red, ¿no? Y nosotros como Golder
estamos apoyando a MAC para acceder a fondos y desarrollar estas guías, estas mejores prácticas para el sector minero, ¿no? Que también en su momento serán más públicos, ¿no? Em, Marta, discúlpame que te distraiga un momentito. Están saliendo al parecer unos subtítulos ah, traducidos que ah, no voy a hacer por si acaso. De repente quieres ocultarlos y continuar si es que este es posible. ah, ahí, quizá Ahí ahí. está mucho mejor. Ahí está mucho Sí, mejor. parecería que estuviera hablando en chino, ¿verdad? Algo así. Algo así. Adelante, disculpa. Sin alusiones políticas, por favor. Entonces, consideraciones ante el cambio climático, ¿no? Entonces, realmente aquí estas consideraciones es mirar en, en claro, ¿no? En claro, espero, con el anterior, se me ha ido el dedo aquí, ahí, no sé si ahí se ha ido otra vez el título, ¿no? Sí, está como hace un momento. No sé si continúa eso, Y parece que ahora hay Ah, no, sí, 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 sí. un micrófono. Sí, además me pone... Si te es factible, marca, si no, de lo contrario, nada continúa, se sobreentiende que es parte de... Ah, no, o sea, es un... Sí, porque sigue poniendo palabritas, ¿verdad? Nunca había tenido esta situación, ¿no? Sí, se corrigió hace un momento, pero nada, si no se puede solucionar, continuamos. A ver, vamos a intentar una vez más, perdón. Sí, porque distrae y no... No, no, ¿verdad? ¿Continúa saliendo? Continúan saliendo, sí, 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 pero nada, Marta, continuemos nomás, como te comento. Ya, disculpe, no había visto esta función que tiene esto, ¿no? Bueno, voy a centrarme en lo que estábamos viendo. Estábamos aquí, ¿verdad? Disculpen. Bueno, el cómo ha ido cambiando nuestro clima. Bueno, los especialistas siempre consideran las tendencias históricas de toda la data y el otro tema es ya cómo será el clima en el futuro. Entonces, la adaptación al cambio climático trata de comprender, digamos, estas tendencias históricas y cómo va a cambiar el clima futuro. Creo que esto es lo más importante para ver cómo va a interactuar la infraestructura, digamos, de la mina y caracterizar y priorizar, ¿no?, los riesgos y el desarrollo de estas acciones para mitigar estos riesgos, ¿no? Entonces, aquí esta figurita de la balanza lo que quiere un poco eh, mostrar es el cuándo, ¿no? Cuándo se debe invertir en medidas de adaptación climática, ¿no? ¿Será bueno invertir ahora, invertir en el futuro? Eh, si no conozco, si no tengo la información, si todavía no he hecho las proyecciones, ¿no? Entonces, digamos que hay algunos ejemplos que nos pueden ayudar a ver este tema, ¿no? Si, por ejemplo, las proyecciones del clima predice que va a llover más en esa área, entonces es muy posible que se necesite pues una alcantarilla de mayor tamaño, ¿no?
Entonces, pero de repente eso sí se puede realizar en el futuro, ¿no? Se puede hacer esa inversión en el futuro. Pero por otro lado, hay otras infraestructuras que de repente es más rentable invertir desde el principio, desde el diseño, ¿no? Para dimensionarla y para ver de repente que sea modular, que sea más fácil de expandir, ¿no? Entonces hay ejemplos en los cuales las presas de relaves se pueden instalar de tal manera o diseñar de tal manera que puedan crecer eh, de una manera, una expansión, digamos, que considere estos cambios climáticos, ¿no? Entonces sí, o de repente que tengan cimientos mucho más profundos, ¿no? Que consideren, bueno, la reducción de los niveles de- de lluvia, de nieve, de permafrost, ¿no? En su momento. Entonces, eso es lo que... Entonces, ¿cómo considerar realizar un estudio de riesgo? Bueno, aquí el mensaje es que el estudio de riesgo se tiene que hacer, digamos, en todas las fases del proyecto, ¿no? Desde el planeamiento. eh, Desde el planeamiento, el diseño, ya en la etapa de operación y en el cierre, ¿no? Entonces, y ya que los proyectos tradicionalmente digamos, utilizan datos climáticos históricos, ¿no? Lo que se tiene, pues, en las líneas bases, los registros de datos, ¿no? Eh, digamos, y asume muchas veces que los cambios climáticos van a una tasa constante, ¿no? Entonces, en la realidad no lo es tanto así, ¿no? Entonces, esta diapositiva lo que quiere es mostrar que eh, estos potenciales cambios en el clima afectan la infraestructura en cada una de estas etapas, por lo tanto, y en el tiempo, pues tienen diferentes momentos y por lo tanto se tienen que analizar en todas las etapas, ¿no? Em, En Golder, los especialistas comienzan analizando la variabilidad climática histórica, ¿no? Proyectan el cambio climático y identifican los riesgos del cambio climático, ¿no? Entonces hay algunas herramientas muy útiles, digamos, visuales, ¿no? Visuales con histogramas, gráficos, diagramas de dispersión, etcétera, para tratar de explicar esos conceptos de una forma más simple, ¿no? Y eh, entender cómo es que la variabilidad meteorológica eh, y el cambio climático van a afectar a largo plazo. Este es el punto, ¿no? Eh, Acá algunos ejemplos en la operación, pero primero el, en planeamiento. En planeamiento, bueno, algunos ejemplos que tenemos en Golder, por ejemplo, en Sudbury, para Glencore, digamos que se trató de comprender la variabilidad climática, los impactos a largo plazo, ¿no? Identificar riesgos potenciales de inundación, interrupción en el transporte, operaciones, salud, seguridad de los trabajadores, ¿no? Qué cosas se va a necesitar en el futuro, la seguridad de las presas, ¿no? Digamos, no solamente es una moda, ¿no? Sino que realmente es algo que se debe considerar porque es una de las que causan mayor percepción negativa eh, de la industria minera, ¿no? El control de las inundaciones, requisitos para la gestión del agua, ¿no? Entonces sí, digamos que en operación se puede, bueno, acá tengo las de planeamiento, también Golder ha hecho algunos modelamientos de cambio climático, ¿no?
un monitoreo continuo y también ha colocado algunas estrategias de mitigación adicionales, ¿no? Para manejar las incertidumbres, ¿no? En el caso del diseño, igual, descripciones del clima, proyectado, eh, digamos, ¿para qué? Para informar, conocer si el grosor de la cubierta al final, pues, va a tener en cuenta los cambios, en este caso del permafrost, a medida que cambie el clima, ¿no? En el caso de Sudbury ya lo comenté, en el cierre, por ejemplo, de esta Elliott Lake de Río Algom de BHP, también estas proyecciones de cambio climático utilizadas, ¿no? Oh, ahí está, descubrí que era esa. Las proyecciones de cambio climático mm, fueron utilizadas para evaluar los riesgos climáticos de la presa y las áreas donde se manejan pues, los relagos, ¿no? Entonces, todas estas, eh, digamos, evaluaciones ayudaron a ver cuáles son los parámetros clave para los cierres, ¿no? Para los planes de cierre y la ejecución de los cierres. En realidad son varios temas que están implicados, ¿no? Que pueden sonar y en cierta forma lo son, que complican, ¿no? Pero por algo hay que empezar. En ese sentido, es lograr ya compilar cuáles son los riesgos conocidos, cuál es el cambio climático proyectado, ¿no? Y ver, pues, cuáles son los cambios en esos riesgos, ¿no? Que ya eran conocidos, y ahí las acciones a realizar va desde no hacer nada, porque se tiene un riesgo aceptable, o esperar para tener más data, refinar, pues, tomar acción, ¿no? Entonces sí, digamos, esto nos ayuda a, digamos, entre el no hacer nada y tomar todas las acciones, ¿no? Ahí el punto de equilibrio es el cuándo, ¿no? El cuándo gastar, poner los medios económicos para, y los estudios adecuados, ¿no? En la diapositiva está, bueno, aquí un ejemplo bastante sencillo, digamos, en el cual se trata de evaluar los riesgos, ¿no? Y aquí para el planeamiento de la adaptación, ¿no? Y en ese sentido, eh, digamos, cuando hay inundación, ¿no? Aquí hay una baja probabilidad de que ocurra, ¿no? Pero con el cambio climático se espera que esa probabilidad aumente, ¿no? Entonces, las acciones de adaptación, ¿no? Y considerando, bueno, cuál es digamos, la vulnerabilidad, que tiene puesto una gama entre la determinación de la vulnerabilidad del área, de los componentes del proyecto y las acciones de mitigación del riesgo para justamente disminuir la severidad, ¿no? Eh, Aquí este slide, bueno, es un poco repetitivo, ¿no? Pero realmente interesante conocer que la banca en general también cuando necesita conocer mejor este tema de impactos climáticos, les es más difícil porque, bueno, no tienen los especialistas adecuados y muchas veces
lo que tienden es a pedir unos requerimientos que muchas veces no tienen mucho que ver con el cambio climático, sino con los impactos que el proyecto causa en la actualidad, ¿no? Y quizá con un tiempo, eh, según el tiempo de vida de la mina, ¿no? Entonces, esa inversión, ese planeamiento de la inversión al futuro, pues implica un balance de cuándo invertir y las decisiones, digamos, que se necesitan tener, eh, porque a veces puede pasar que se tengan muchas, es mucho dinero para adaptarse, ¿no? Cuando de repente hay que tomar algunas otras opciones para mejorar el cómo se va a enfrentar o adaptar al cambio climático, ¿no? Entonces aquí, bueno, un sumario de esas consideraciones, ¿no? Primero, que es documentar claramente las proyecciones climáticas, tanto las históricas como las futuras, ¿no? Utilizar análisis de modelos múltiples para describir el rango, incertidumbres, ¿no? Identificar las interacciones de la infraestructura con el clima, ¿no? Identificar el riesgo relevante para las interacciones y luego las características de diseño o las medidas de adaptación, ¿no? Entonces todo eso se debe documentar bueno, y como les había comentado, también hacerlo para todas las etapas del proyecto. Mientras más información se tenga, se pueden tomar, como siempre, mejores decisiones, ¿no? Entonces, el tema de cambio climático también viene muy ligado a todo lo que es la disminución, la reducción de la huella de carbono y también el uso de energías renovables, ¿no? Y entonces cuando a veces se pregunta qué cosa es la transición, el Global Green Transition, ¿no? O sea, la transición a lo verde, ¿no? Entonces ahí, bueno, vienen, seguramente si se preguntan a uno o a otro de ustedes, van a decir, se trata de la economía circular, la seguridad alimentaria, sistemas de transporte, sociedades equitativas, protección y restauración de la biodiversidad, la decarbonización, la disminución de los gases de efecto invernadero, ¿no? Ciudades smart o ciudades inteligentes, la tecnología verde, ¿no? Que implica muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente el utilizar la palabra Global Green Transition, bueno, justamente abarca todas estas conceptos, ¿no? Todos estos conceptos que realmente nos hacen ver la complejidad de estos temas, ¿no? Eh, y, y todo esto porque, bueno, hay una serie bueno, voy a tomar en los números, ¿no? Por ejemplo, dice en Davos 2021, la transición a una economía neutral en carbono neutral, requerirá entre 3 billones y 7 billones por año, ¿no? Entonces, estamos hablando pues de duplicar todas las inversiones anuales globales en energía renovable, ¿no? Justamente para tratar de manejar estos efectos del cambio climático. Eh, Aquí otro tema que todos están ligados en verdad, pero como les digo, estas pinceladas que nos ayudan un poco a tratar de entender estos distintos conceptos y digamos, entender cómo están ligados y cómo están afectados unos a los otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas normas de desempeño del IFC, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, si la declaración política
destaca unos compromisos, ¿no? O sea, con mayor énfasis en esta actualización. Una de ellas es digamos, el respeto a los derechos humanos, ¿no? El fomento de la igualdad de género, promoción de la no discriminación, la inclusión de grupos vulnerables, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas eh, y afrodescendientes y otras personas, digamos, consideradas vulnerables, ¿no? Mejorar la participación de las partes interesadas, fomentar la resiliencia ante desastres y cambio climático al minimizar la huella de carbono, ¿no? Entonces, eh, pero hay un tema aparte de estos dos que bueno, he puesto en negrita, que es el respeto a los derechos humanos y fomentar, digamos, las acciones para manejar eh, el cambio climático, es un principio de hacer el bien más allá de no dañar, ¿no? O sea, maximizar los posibles impactos y beneficios positivos, ¿no? Entonces, ya no es el quedarme en algunas acciones para que, digamos, minimice el daño, mitigue, ¿no? Remedie, ¿no? Sino, digamos, más allá de eso es brindar impactos y beneficios positivos, ¿no? Entonces, el BIT es el que, digamos, está también, eh, digamos, apoyando todo esta idea de que todas las personas deben gozar de las mismas condiciones y oportunidades para ejercer justamente sus derechos y alcanzar, digamos, su potencial, ¿no? Entonces, aquí algunos detalles que, digamos, en la revisión de información hice es que muchas veces el cambio climático amenaza digamos, eh, el gozar de los derechos humanos, ¿no? La vida, el agua, el saneamiento, los alimentos, la salud, bueno, etcétera, la vivienda, la cultura, el desarrollo, ¿no? Y entonces se dice, ya, tenemos todos que ir hacia eh, digamos, las fuentes de energía renovable, ¿no? Pero no porque se llamen ya energía renovable, significa que ya está todo ok con el cambio climático y los derechos humanos, ¿no? Entonces, hay ya algunos casos en los cuales se tiene que mirar esos temas, ¿no? No porque ya voy a eh, utilizar energía renovable, no significa que no haya de, de chocar con algunos problemas ahí con el puntero. Entonces sí, eh, unas referencias aquí que son no tan fáciles de abordar, los temas sociales, ¿no? La promoción de grupos vulnerables, que haya equidad en las oportunidades para los pueblos y las personas, ¿no? Eh, digamos, verificar cuáles son las causas de esa desigualdad, ¿no? La discapacidad, la salud, la económica, ¿no? Sí es, digamos, de suma importancia que estos temas sean abordados, ¿no? Que a veces no son abordados con esa misma intensidad en la certificación ambiental, ¿no? Entonces sí es, digamos, de importancia que se consideren estos temas. Por ejemplo, entiendo que en Colombia ya, digamos, creo que en marzo, no sé el dato, en marzo de este año, ¿no? Digamos, ya en los instrumentos de gestión ambiental tienen que incluir todo el tema de en concreto, de cuáles son las acciones
y cuál es el presupuesto para, digamos, afrontar los cambios, el cambio climático, ¿no? Y todas sus consecuencias, ¿no? Entonces ya está ligado, digamos, de alguna forma, estos temas digamos, con con el cambio climático, ¿no? Eh, el fomento de la resiliencia ante desastres y cambio climático y minimización de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, aquí el BID ha colocado ya, digamos, números un poco más claros de dedicar, por ejemplo, el 30% del financiamiento banco a acciones de proyectos relacionados con el clima, ¿no? Imagino que ya hay varios en marcha porque dice para el 2023, ¿no? Todos los proyectos con un riesgo considerable de desastres y cambio climático, ¿no? Eh, digamos que se tienen que identificar las acciones, ¿no?, de resiliencia, y hay una lista de exclusión también para proyectos que, digamos, no apoyan a la minimización de los gases de efecto invernadero, ¿no? Y, y exigencia para que los prestatarios, los lenders, pues, los que reciben, digamos, estos préstamos evalúen y gestionen los peligros naturales y los riesgos del cambio climático, ¿no? Y el principio que ya había comentado de hacer el bien más allá del de no dañar, ¿no? Entonces sí, aquí, digamos, un principio fundamental, o se vuelve fundamental porque se tiene que enfocar en los resultados positivos y también no solamente enfocarlos, sino también informarlos, ¿no? Tener unas métricas para justamente informar de estos efectos positivos del proyecto en cuanto a el manejo ambiental y social. Entonces, yo creo que esta caricatura la he visto ya bastante en varios webinars, en varias presentaciones, ¿no? Esta, no me quiero olvidar de decir de quién es un caricaturista de Hamilton Spectator, ¿no? De marzo del año pasado. Lo que nos quiere decir es que justamente se vienen muchas olas, ¿no? Estamos ahora enfrentando, bueno, es una caricatura diciendo, bueno, nos lavamos las manos y vamos a estar bien, pero estamos enfrentando una ola del COVID y que a su vez tiene varias olitas, ¿no? Y luego la recesión, que ya lo pinta como una ola mucho mayor, con ello el cambio climático, y hay un colapso de la biodiversidad, ¿no? Entonces, es una caricatura, sin embargo, digamos, son desafíos que estamos enfrentando ahora y por eso es que estos temas de transición verde y manejo de los derechos humanos, manejo y adaptación al cambio climático, son realmente, eh, digamos, vitales para la industria minera y todas las industrias, ¿no? Eh, Se ha hecho bastante, no sabemos, yo no creo que por lo que, por ejemplo, dice este presidente de Eco Health Alliance, eh, digamos que las actividades humanas impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, ¿habremos hecho lo suficiente? ¿No? Entonces, ¿por qué ahora tenemos que hacer un esfuerzo diferente, ¿no? Mucho mayor, porque claro, estamos viendo que el cambio climático es una realidad ya, hay una pérdida de biodiversidad, un cambio de suelo, digamos, ujú.
fragmentación del hábitat y bueno, tenemos islas, ¿no?, de plásticos, colapso en los ecosistemas, cada vez blanqueamiento de los arrecifes de coral, se espera que vengan más pandemias, ¿no? O sea, como que estamos en varios puntos de inflexión, ¿no? Y nos estamos quedando casi sin tiempo para actuar, ¿no? Entonces sí, sí importante tener en consideración todos estos temas, ¿no? Digamos, en la gobernanza, ¿no? En la gobernabilidad de las empresas, ¿no? Este señor dice, por ejemplo, que la carbono neutralidad al 2050 se ha convertido en una nueva norma. Imagínense que ya estamos llenos de normas, ¿no? Lo coloca a ese nivel de una norma, ¿no? Las crisis nos deben movilizar desde la urgencia y todos se deben sumar donde el cero es el objetivo, ¿no? Entonces sí, digamos, hay mucho de esto, hay una suerte de pongámonos a trabajar, pero no como usuarios, ¿no? No como usuarios de los, vamos a decir, de la naturaleza y sus recursos, ¿no?, sino como socios del planeta, ¿no? Entonces sí, mm, me he atrevido por eso a este tema, porque, bueno, es un poco hincar, ¿no?, en algunos temas un poco más provocativos y que se puedan desarrollar con nuestros clientes, con las comunidades, ¿no? Entonces, y comenzar a desarrollar nuevos estándares y métricas, porque no todo está dicho, ¿no? Eh, y estamos en un territorio inexplorado, ¿no? O sea, hay mucho por hacer. Entonces, simplemente decir que incluso el Papa Francisco ya en el 2015 en su encíclica Laudato Si, que dio mucho que hablar respecto de los temas ambientales, también considera que no nos quedemos en una evaluación de impacto ambiental, tener una certificación ambiental, sino mucho más allá de ya ir solamente a realizar algunos estudios, sino también realmente implicarse en este cambio a través de las actividades que tenemos en la industria, ¿no? Bueno, y aquí, para culminar ya, eh, bueno, otra caricatura, ¿no? Otra caricatura, y yo le puse que en realidad esta es una conversación que no nos gustaría tener, ¿no? Están aquí y el planeta ya está destruido, dice, pero hemos tenido bonitos momentos creando un montón de temas de valor para nuestros accionistas, ¿no? Entonces sí, espero que un poquito haya ayudado estas pinceladas, ¿no? Estas ideas, estos números, digamos, poner en concreto estos temas en- sobre la mesa en las decisiones que tengamos en la compañía donde trabajamos, ¿no? Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias por tu valiosa presentación. Tenemos, bueno, sí, una pregunta tenemos que nos han enviado. Hay preguntas. Hay una. Pero una presentación bastante completa. Muchas gracias. Creo que ha dado varias aristas del quehacer de la industria minera y la sostenibilidad. A ver, la pregunta dice lo siguiente. ¿Cuáles serían los riesgos ante una sequía prolongada como parte del cambio climático para una operación a tajo abierto? O sea, las medidas de cambio, o sea, la pregunta quiere decir, a ver, no, si me la puedes repetir, por favor. Por supuesto que sí, sí, a ver si la desciframos. ¿Cuáles Sí. serían los riesgos ante una sequía prolongada como parte del cambio climático para una operación a tajo abierto? Ya, bueno, digamos, si la proyección va hacia a tal extremo de ya no tener agua disponible, ¿no? Realmente, yo creo que
en ese sentido, mirar otras fuentes de agua para la operación es un tema válido, ¿no? Es un tema válido. Definitivamente el cambio no es de un día para otro, ¿no? Y se podría tener cierto tiempo para, digamos, cambiar este, por lo menos para la operación, el estar ante una sequía extrema, ¿no? Sí, es una adaptación en la cual se tiene que ver otra fuente de agua para ese, para este proyecto de Tajo Abierto, ¿no? No Bueno, me parece que esa es sé si es perfecto, pero Luis Puga dice. la pregunta que hemos recibido. Nada, Marta, agradecerte bastante por tu tiempo, por tu prestación de esta tarde, de esta noche.